Si miras a Molson, fue la primera microcervecería de Canadá. En Canadá, el poder rara vez se anuncia. Se desplaza en silencio, pasando de una generación a la siguiente para moldear industrias, ciudades e instituciones a lo largo de los siglos. Lo que comenzó con cervecerías y el comercio de granos ha evolucionado hacia algo mucho menos visible, una esfera donde la influencia ya no solo construye la economía, sino que guía discretamente la forma en que el mundo moderno se entiende a sí mismo. La arquitectura oculta del poder. Si te pidieran nombrar a las personas más poderosas de Canadá, la mayoría señalaría a los funcionarios electos o a los ejecutivos corporativos que dominan los titulares y el debate público. Sin embargo, bajo esa capa visible, existe una estructura mucho más antigua y duradera, construida no sobre ciclos electorales o ganancias trimestrales, sino sobre la continuidad generacional. Estas familias rara vez operan bajo los reflectores, y es precisamente ahí donde reside su fuerza. A lo largo de décadas, y en algunos casos siglos, se han arraigado en los cimientos de la economía, moldeando las industrias con tal profundidad que su influencia se vuelve casi indistinguible del sistema mismo. Sus nombres pueden aparecer en edificios, fundaciones o empresas históricas, pero el alcance real de su poder suele ser mucho más complejo y mucho menos visible. Lo que diferencia a estas dinastías no es solo la riqueza, sino el tiempo. A diferencia de los emprendedores modernos, que ascienden y caen en el transcurso de una sola vida, estas familias piensan en generaciones. Las decisiones no se toman para obtener un beneficio inmediato, sino para un posicionamiento a largo plazo, garantizando que el control no solo se preserve, sino que se expanda. Esto crea una especie de arquitectura silenciosa del poder, una que no depende de la visibilidad para mantener su influencia. En su lugar, opera mediante la propiedad, las redes y el legado, formando un sistema que continúa moldeando el panorama económico y cultural de Canadá mucho después de que sus constructores originales hayan desaparecido. Y para comprender cómo se construyó ese sistema, hay que volver a donde todo comenzó, a industrias que fueron cualquier cosa menos invisibles, construyendo imperios desde los cimientos. Mucho antes de que estas familias se convirtieran en símbolos de un poder silencioso, sus fortunas se forjaron en industrias tangibles, físicas e imposibles de ignorar. No se trataba de inversiones abstractas ni de sistemas financieros distantes, sino de negocios arraigados en la vida cotidiana, donde el éxito dependía de producir algo real, transportarlo con eficiencia y expandirlo de forma implacable. A finales del siglo XVIII, cuando John Molson fundó su cervecería a orillas del río San Lorenzo, no solo vendía cerveza, se estaba posicionando en el centro de una economía colonial en pleno crecimiento. Los ríos eran las autopistas de aquella época, y, al combinar la elaboración de cerveza con el transporte y la infraestructura, Molson creó una red que se extendía mucho más allá de un solo producto. Su éxito no fue accidental, sino el resultado de entender cómo se conectan las industrias y cómo el control sobre una de ellas podía fortalecer a la siguiente. Un patrón similar surgió generaciones después con familias como los Saputo y los McCain, quienes construyeron su patrimonio en la producción de alimentos. Se trataba de industrias ligadas directamente al consumo diario, donde la consistencia y la escala importaban más que la innovación por sí sola. Al centrarse en la calidad, la distribución y la expansión estratégica, transformaron productos sencillos como el queso y las papas congeladas en mercancías de alcance global. Lo que vincula a estas historias no es la industria en sí, sino la mentalidad detrás de ellas. Cada familia comprendió que generar riqueza exigía algo más que un producto exitoso. Requería el control de las cadenas de suministro, el acceso a los mercados y la capacidad de expandirse sin perder la estabilidad. A medida que estos negocios crecieron, no permanecieron limitados a sus sectores originales. En su lugar, se convirtieron en plataformas para algo mucho mayor, preparando el terreno para una nueva fase de expansión donde el control se extendería mucho más allá de una sola industria para abarcar sistemas económicos enteros. Expansión, control y dominio silencioso.
A medida que estos primeros negocios maduraron, el crecimiento dejó de ser solo cuestión de producir más para enfocarse en controlar más. El cambio fue sutil al principio, pero definiría la siguiente fase de estas dinastías. En lugar de competir dentro de las industrias, empezaron a moldear las industrias mismas. Familias como los Richardson comprendieron esta transición desde temprano. Lo que comenzó como una pequeña operación de comercio de granos se expandió gradualmente hasta formar una red que controlaba el almacenamiento, el transporte y la distribución en todas las praderas canadienses. El grano no era solo una mercancía, era la columna vertebral de una nación en crecimiento. Al posicionarse en cada etapa de su traslado, la familia aseguró que su influencia se extendiera mucho más allá de una sola transacción. Con el tiempo, esto creó un sistema donde la participación en el mercado a menudo implicaba moverse a través de estructuras que ellos ya controlaban. Una versión más agresiva de esta estrategia surgió con la familia Irving en la región atlántica de Canadá. Su enfoque no era la simple expansión, sino una integración a tal escala que rediseñó economías regionales enteras. Al poseer refinerías, redes de transporte, astilleros y operaciones forestales, crearon un circuito cerrado donde cada parte del negocio sostenía a la otra. Este tipo de integración vertical redujo la dependencia de sistemas externos y les permitió operar con un nivel de autonomía que pocas empresas podrían igualar. Lo que hace que esta fase sea tan importante es que el poder se volvió menos visible a medida que se fortalecía. El control ya no estaba ligado a un solo producto o marca, sino a los sistemas que hacían posibles esos productos. Y una vez establecidos esos sistemas, la influencia podía operar silenciosamente, moldeando resultados sin necesidad de llamar la atención sobre sí misma. Sin embargo, ni siquiera los sistemas más cuidadosamente construidos son inmunes al cambio. Y para algunas familias, el siguiente capítulo revelaría cuán frágiles podían volverse estos imperios. La fragilidad de las dinastías. A pesar de su magnitud e influencia, nunca hubo garantías de que estos imperios perduraran. Las mismas fuerzas que les permitieron ascender, el cambio en los mercados, las nuevas tecnologías y la evolución de los hábitos de consumo, podían socavarlos con la misma facilidad si no lograban adaptarse en el momento preciso. La familia Morgan ofrece uno de los ejemplos más evidentes de este punto de inflexión. Sus grandes almacenes definieron en su momento el sector minorista canadiense, estableciendo estándares de lujo y escala que moldearon la forma de comprar de varias generaciones. No obstante, a mediados del siglo XX, el panorama comercial evolucionaba más rápido de lo que podían controlar. La competencia se intensificó, las expectativas de los consumidores cambiaron, y la decisión de vender a Hudson's Bay marcó el fin de su influencia directa sobre la industria que ayudaron a crear. Un cambio aún más dramático se desarrolló con la familia Bronfman. Su compañía, Seagram, se había convertido en una potencia mundial, forjada tras décadas de expansión cuidadosa y de saber aprovechar el momento, especialmente durante la ley seca. Pero cuando la tercera generación redirigió esa fortuna hacia el entretenimiento, el desenlace reveló la rapidez con la que incluso los imperios más consolidados podían desmoronarse. Su incursión en Hollywood fue ambiciosa, pero dejó al descubierto los riesgos de alejarse demasiado de los cimientos que originalmente crearon su riqueza. Lo que estas historias revelan no es el fracaso, sino la vulnerabilidad. La riqueza acumulada durante generaciones puede perdurar, pero solo si evoluciona junto al mundo que la rodea. Y para las familias que lograron adaptarse con éxito, la siguiente fase del poder iría mucho más allá de los negocios, hacia algo mucho más influyente y mucho menos visible. El poder más allá de los negocios, política e influencia. A medida que estas dinastías maduraban, su influencia comenzó a extenderse más allá de los mercados y las industrias, adentrándose en el terreno donde las decisiones definen el destino de naciones enteras. La riqueza por sí sola podía construir empresas, pero las relaciones eran las que forjaban las políticas. Con el tiempo, algunas familias aprendieron a operar en ambos mundos de forma simultánea. La familia Desmarais representa este cambio con más claridad que casi cualquier otra. Mediante el control de Power Corporation of Canada, erigieron un imperio financiero cimentado en seguros, inversiones y activos a largo plazo. Sin embargo, su verdadera ventaja no era solo la escala económica, sino su cercanía al poder.
Durante décadas, la familia desarrolló vínculos estrechos con algunos de los líderes políticos más influyentes de Canadá, incluidos primeros ministros que definieron el rumbo moderno del país. Estas conexiones no buscaban visibilidad pública ni ambición política en el sentido tradicional. En su lugar, crearon una red de influencia que operaba en silencio, donde las conversaciones, los consejos y los intereses compartidos podían orientar decisiones sin aparecer jamás en una boleta electoral. Este tipo de acceso no se anuncia a viva voz. No obstante, tiene el poder de moldear leyes, regulaciones y prioridades económicas de formas que repercuten mucho más allá de una sola empresa. Lo que hace que este nivel de influencia sea tan eficaz es, precisamente, su sutileza. No depende del control en el sentido evidente, sino de la alineación, donde los intereses comerciales y el rumbo político convergen con el paso del tiempo. Y por más poderosa que resultara esta unión de riqueza e influencia, una transformación aún más significativa ya empezaba a gestarse. Una que redefiniría lo que el control significa realmente en el mundo moderno. El cambio moderno, de la industria a la información. A comienzos del siglo XXI, la naturaleza del poder empezó a cambiar de una manera menos visible, pero de un alcance mucho mayor. Poseer fábricas, tierras o incluso cadenas de suministro completas seguía siendo importante, pero bajo la superficie emergía algo con mayor influencia: el control sobre la información misma. Ninguna familia ilustra esta transformación con más claridad que los Thompson. Lo que comenzó como un imperio mediático tradicional, basado en periódicos, evolucionó gradualmente hacia algo completamente distinto. Bajo Kenneth Thompson, la familia realizó un giro decisivo alejándose de los medios impresos, al reconocer que el futuro de la influencia no residiría en los titulares, sino en los datos detrás de ellos. Este cambio se volvió innegable en 2008, cuando Thomson Corporation adquirió Reuters, formando lo que hoy es Thomson Reuters. A primera vista, parecía otra expansión mediática, pero en realidad marcó un giro estratégico más profundo. La empresa empezó a centrarse menos en publicar noticias para el público y más en proporcionar información especializada a profesionales, incluyendo abogados, analistas financieros, corporaciones y gobiernos. Hoy en día, la mayor parte de sus ingresos proviene de servicios por suscripción, donde los clientes pagan por el acceso a datos legales, fiscales y financieros críticos que orientan decisiones del mundo real. Esto significa que la influencia de la familia ya no opera a través de lo que la gente lee, sino mediante los sistemas en los que los profesionales confían para interpretar el mundo que los rodea. Es una forma de poder más silenciosa, pero más profunda. En lugar de moldear la opinión directamente, da forma a los marcos a través de los cuales se toman las decisiones. Y en un mundo impulsado cada vez más por los datos, ese tipo de control no solo sigue a la economía, ayuda a definirla. El imperio cotidiano. Pero lo que más importa no es qué tan visible se ha vuelto este poder, es lo poco que ahora depende de las personas que lo construyeron. Porque con el tiempo, estas dinastías no solo expandieron su influencia, cambiaron su naturaleza. El control ya no era algo que debía ejercerse de manera constante. En su lugar, se integró en sistemas que continúan operando, moldeando los resultados de forma silenciosa, constante y a menudo sin supervisión directa. Ese cambio es sutil, pero lo cambia todo. El poder ya no se define solo por la propiedad, ni por los individuos cuyos nombres alguna vez representaron industrias enteras. Ahora se desplaza a través de estructuras que guían cómo fluye la información, cómo se distribuyen los bienes y cómo se toman las decisiones en cada nivel de la sociedad. Y una vez que esos sistemas están en marcha, no necesitan ser dirigidos en el sentido tradicional. Simplemente continúan, lo cual crea un tipo de realidad diferente, una donde el poder no es algo que se observa o algo que se puede señalar fácilmente. Es algo en lo que uno existe. La mayoría de las personas nunca lo notará. Se moverán a través de estos sistemas cada día, comprando, trabajando, eligiendo, sin ver jamás el entramado que moldea esas decisiones. Porque la transformación final del poder no fue solo volverse invisible, fue volverse automático.